Hoy le voy a comentar sobre una interesante herramienta que viene trabajando el OCE y que permite a que los usuarios de la normativa de contrataciones del Estado, los operadores logísticos, tengan en un solo documento información relevante sobre el proveedor. Hoy vamos a conocer cuál es el objetivo de esta ficha, cuáles son las características y los beneficios que vamos a encontrar en esta interesante herramienta. La ficha única del proveedor. A través de el buscador de proveedores, que es una herramienta con la que ya contaba el OCE, se puede acceder a esta ficha única del proveedor. Y hablamos de ficha única porque en este documento estamos incorporando toda la información relevante respecto del proveedor. Información, por ejemplo, referida a la constitución de cada una de estas personas, información vinculada a los impedimentos que pueden ser pasibles sobre estas personas, e información sobre su experiencia, penalidades, certificaciones, entre otra información que sea necesaria en el marco del proceso de contratación. ¿Qué vamos a poder conocer aquí? Información relevante, quiénes son los proveedores que le venden al Estado, cuáles son inclusive los montos de sus contrataciones. Vamos a poder descargar esta información a través de una interfaz muy dinámico que permite en un solo documento, en una sola pantalla, tener toda esta información relevante de un proveedor. Sabemos que el proveedor es un actor muy importante en el ciclo de la contratación pública. Por un lado tenemos la entidad, quien tiene la necesidad de contratar, y el proveedor es aquella persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, que va a colaborar con la entidad, que va a brindar una prestación. Para que pueda desarrollar una contratación, ustedes saben que se desarrollan tres grandes fases: actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual. En las actuaciones preparatorias, donde la entidad define qué es lo que necesita, cuál es el requerimiento, vamos a ver que tenemos el empleo de esta ficha al identificar información relevante del proveedor. A veces, cuando queremos conseguir el número, el correo de un proveedor, estamos buscando, estamos googleando, no tenemos una herramienta válida. Aquí vamos a ver que la información que se ha registrado en el RNP respecto de este proveedor, vamos a difundirla para que tú, actor logístico, puedas emplearla eficientemente. Aquí, por ejemplo, vas a poder encontrar datos del proveedor como su denominación, su teléfono, su correo, información sobre las personas que integran esta persona, entre otras. Información que va a ser necesaria, por ejemplo, en el momento en el que elaboramos la indagación de mercado. En el marco del procedimiento de selección, sabemos que existen determinadas etapas: registro de participantes, presentación de oferta, buena pro, entre otros. Sabemos que hay una restricción que tiene todo proveedor. Cualquiera puede vender al Estado siempre que tenga RNP y que también no se encuentre frente a uno de los supuestos de impedimentos. Pero actualmente, ¿existe un registro de impedidos? Uno puede ingresar a una base de datos que le permita en un solo lugar encontrar esta información. Pues actualmente no existe eso. Con la ficha se está logrando de a pocos esta herramienta. A través de la ficha única de proveedor vamos a conocer información que manejan determinadas entidades y que permiten identificar si un proveedor se encuentra impedido para contratar con el Estado. Y como sabemos, el impedimento aplica respecto de mi condición de participante, postor, contratista e inclusive subcontratista. Vamos a ver que esta ficha también va a incorporar información relevante sobre la experiencia que este proveedor haya acreditado en el caso de que se trate de un proveedor de obras o consultoría de obras. Esta experiencia que acreditó ante el RNP, vamos a ver que está aquí almacenada, que podemos emplearla, podemos conocerla y en un futuro próximo emplearla en procedimientos de selección. También podemos conocer información relevante de este proveedor que, por ejemplo, le permita obtener algunos factores o cumplir algunos factores de evaluación, algunas certificaciones, entre otros, que van a responder a esta cualidad, esta certificación que tiene el proveedor al cual estamos revisando. De igual forma, en la ejecución del contrato, aquí vamos a encontrar el contrato, vamos a encontrar si corresponde o no la aplicación de penalidades sobre este proveedor. Entonces, en la ficha única de proveedores tenemos información relevante que se asocia a cada una de las fases del proceso de contratación, que va, por un lado, sobre la constitución de la persona, sobre la experiencia, sobre los posibles impedimentos que se puedan detectar y sobre el desempeño en la ejecución del contrato. Aquí, por ejemplo, se había dicho,
El proveedor es el actor relevante en el marco del proceso de contratación. A través de esta ficha única del proveedor, vamos a conocer algunos impedimentos, vamos a conocer si, por ejemplo, se encuentra sancionado con inhabilitación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, vamos a conocer la composición de la empresa, quiénes la integran. Existen impedimentos que requieren conocer la participación de los asociados, de los integrantes, de los representantes legales de las empresas. ¿Dónde conocemos esta información? Ahora, a través de la ficha podemos acceder rápidamente a esta información. También datos de SUNAT que estamos incorporando en esta ficha única, experiencia acreditada en los objetos de consultoría de obras y obras, inhabilitaciones administrativas, no solamente las del Tribunal de Contrataciones. Puede que este proveedor haya sido sancionado quizás por el Colegio de Abogados, se encuentre en un registro que impida su contratación con el Estado, y también penalidades, contratos, entre otras actuaciones. Es decir, en esta ficha estamos incorporando toda información relevante respecto de este proveedor, que va a simplificar la actividad que desarrolla el gestor logístico en encontrar en una sola herramienta toda esta información. Empezamos con los impedimentos. La ficha abarca demasiada información, vamos un poco a estructurarla. Los impedimentos. Sabemos que, en función al principio de libertad de concurrencia, cualquier proveedor puede venderle al Estado. Pero existen algunas restricciones, algunos impedimentos respecto de determinadas personas naturales o jurídicas. Los impedimentos, entonces, restringen la participación en la calidad de participante, postor, contratista y subcontratista. Hablamos de participante cuando este proveedor se registra como tal en el marco del procedimiento de selección. Si yo estoy impedido, no podría acceder a esta condición de ser participante. Hablamos de postor cuando este participante formula su oferta, tampoco podría tener esa condición si es que esta persona se encuentra impedida. No podría ser contratista, no podría firmar, suscribir, perfeccionar ese contrato si es que tendría la condición de impedido, ni tampoco podría desarrollar esta subcontratación. La subcontratación es la prestación que desarrolla un tercero ajeno a la relación jurídico-contractual o la actividad que le correspondía al contratista. Entonces, los impedimentos sabemos que aplican a estos 4 supuestos. En calidad de participante, en calidad de postor, en calidad de contratista y en calidad de subcontratista. A través de esta ficha única vamos a poder conocer algunos de estos impedimentos que nos permitan advertir que en efecto ese proveedor no puede ser participante, no puede ser un postor, no puede ser un contratista, ni puede ser un contratista. Ahora tenemos una herramienta que nos permite identificar, que nos permite encontrar si en efecto estaría inmerso en alguno de los impedimentos. Como sabemos, los impedimentos son establecidos en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Estos abarcan determinados supuestos. Existen impedimentos que están referidos a autoridades públicas, empleados, servidores, etc. Por ejemplo, presidente de la República, congresistas, ministros, inclusive servidores públicos con poder de decisión, sin poder de decisión. Todas estas personas están impedidas para contratar. Pero ¿dónde puedo yo identificar si, por ejemplo, quién es el alcalde de tal municipalidad, quién es un servidor público, quién tiene la condición de integrante de un órgano colegiado, etcétera? ¿Dónde podemos encontrar? En la ficha única del proveedor vamos a encontrar esta información. Información que nos refiere a quién es una autoridad pública, quién es un empleado público, para poder identificar si en efecto este proveedor está impedido. También, los impedimentos se aplican a los parientes, cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Cómo podemos saber esa información? Esta ficha te va a dar la herramienta. Esta ficha está asociada a otros registros que nos permiten encontrar esta información, que nos permiten facilitar esta información. Recuerden que siempre corresponde a cada entidad identificar si el proveedor está impedido o no. La ficha no te va a decir directamente sí o no, porque tenemos que hacer una evaluación. Sabemos que los impedimentos aplican a varios supuestos. Aplican situaciones, inclusive en algunos casos, mucho más concretas, que requieren un análisis específico. Lo que hace la ficha es darte esas herramientas, esa información
que te puede servir y te va a servir para que tú puedas identificar si en efecto ese proveedor está impedido o no. Porque cuando hablamos de cada impedimento, hablamos de determinados supuestos, hablamos de determinados ámbitos, hablamos de determinados tiempos. Tendríamos que ceñirnos a cada impedimento para identificar si estamos o no. La ficha no te va a decir si está impedido o no, te va a dar las herramientas para que tú puedas tomar la decisión y advertir si está impedido o no. Obviamente, yo en la ficha encuentro que una persona que se presenta como proveedor es, imaginemos, regidor de una municipalidad que quizás yo ni siquiera sabía que existía. A través de la ficha voy a tener esa información que me va a permitir a mi entidad identificar que este proveedor está impedido. Otro tipo de impedimentos que podemos encontrar son las personas jurídicas vinculadas a estas personas, a los empleados públicos, a sus parientes. Y también vamos a poder encontrar esta información porque en la ficha del proveedor vamos a encontrar quiénes son sus representantes, cuáles son sus porcentajes de participación, quiénes son los integrantes de los socios, entre otra información que nos permita identificar los siguientes impedimentos. Y por último, los impedimentos también están referidos a personas sancionadas, ya sea por el Tribunal de Contrataciones, ya sea por órganos administrativos, INDECOPI, entre otros. Esta ficha lo que hace es agrupar toda esta información que se encuentra en otras fuentes en un solo documento, para que sea esa ficha única que le permita a la entidad poder advertir si este proveedor se encuentra o no impedido para contratar. Recuerden que esta actividad de identificar si estás impedido o no siempre le corresponde a la entidad. La ficha solamente es una herramienta, es una fuente. La información que está almacenada en la ficha obedece a información que ha sido registrada por entidades competentes. OCE, para desarrollar esta herramienta, ha desarrollado actividades en coordinación con otras entidades que le permitan tener vigente esta información. Por ejemplo, a través de esta ficha única podemos conocer si una persona se encuentra en el Registro Nacional de Abogados Sancionados. Yo no tendría ya que ir a buscar ese registro. Yo ingreso la ficha y puedo allí válidamente saber si, en el caso de que fuera un abogado, este se encuentra en este registro. Si se encontrara en este registro, como sabemos, esto sería una causal para que no pueda contratar con el Estado. Así, otro tipo de registros, por ejemplo, el Registro Nacional de Sancionados con Destitución o Despido. Y así una serie de registros. Recuerden, estos impedimentos responden a información que las entidades correspondientes han publicado. Lo que hace esta ficha es incorporar toda esta información en una sola herramienta. Esa herramienta será de fácil acceso a cada una de las personas. Y no solamente esta herramienta va a ser empleada por las entidades públicas, no. Esta herramienta es general. Cualquiera de nosotros puede acceder. No necesita ningún password, ninguna contraseña, ningún pago. Esto es una información totalmente gratuita que ayuda a que la ciudadanía también pueda conocer cuál es la situación del proveedor. Ese proveedor que desarrolla una actividad en beneficio de la entidad y del país, tenemos la oportunidad de conocer cuál es su desempeño, qué tipo de contratos, si está o no incurso en un impedimento. Sobre la experiencia, esta ficha también incorpora la experiencia que se haya registrado en el caso de obras y consultoría de obras, ya sea en el procedimiento de ampliación de la capacidad máxima de contratación, ampliación de categoría. Esa experiencia que este tipo de registros exige a sus proveedores, también vamos a difundirla, también vamos a conocer cuál es la capacidad máxima de contratación, cuál es la capacidad libre de contratación. Esta información tan relevante cuando estamos frente a un contrato de ejecución de obras, o también conocer cuál es la categoría en el caso se trate de un consultor de obras. Esta información entonces va a estar alojada en esta ficha única del proveedor, que permite su fácil visualización. Y también tenemos la sección referida a certificaciones. Aquí vamos a poder conocer si en efecto este proveedor tiene algunas certificaciones, el sello azul, si es una empresa libre de violencia. Sabemos que estas certificaciones pueden otorgar puntaje respecto a los factores de evaluación. Ya desde esta ficha podemos identificar que en efecto ese proveedor sí cuenta con esta autorización, para que a la larga tengamos que simplificar el procedimiento. Si esa información ya aparece en la ficha,
Ya este proveedor no tendría que acompañarla a la entidad, porque esta información está alojada en esta ficha única del proveedor. Algunas consideraciones finales para luego dar paso a la exposición técnica sobre esta ficha. En esta ficha podrás encontrar información sobre la composición de la empresa, socios, accionistas, representantes legales y órganos de administración. Es muy interesante conocer esta información, no solamente porque permite conocer cómo está constituida la sociedad, sino porque a raíz de esta información podríamos advertir algún u otro impedimento. También vamos a encontrar en esta ficha información referida a lo registrado en SUNAT, como el estado, la condición y el tipo de contribuyente. Esta información también la jalamos tanto del RNP. Y que esta ficha permite identificar los contratos celebrados. Podemos encontrar cada uno de estos contratos escaneados bajo una plataforma mucho más ágil que permita también conocer la capacidad libre de contratación, antecedentes del proveedor, entre otros. Respecto a los impedimentos, esta ficha incorpora los antecedentes, las sanciones de inhabilitación que ha establecido el Tribunal de Contrataciones del Estado, otros tribunales administrativos, o inclusive aquellas inhabilitaciones dictadas por mandato judicial. Bien, vamos a partir por cómo ingresamos a la ficha única del proveedor. Nosotros tenemos distintas maneras para poder acceder a la ficha. Una de ellas es a través del portal del OCE, que se encuentra dentro del portal gov.p. Nosotros ingresamos al portal de gov.p/OCE, que es el portal del OCE, y a partir de ahí podemos ver una serie de accesos, y dentro de ellos, en la sección de orientación de trámites y servicios más visitados, tenemos el acceso al buscador de proveedores del Estado, que es donde está contenida la ficha única del proveedor. Si nosotros le damos clic al enlace que dice ir al servicio, nos va a llevar directamente al buscador de proveedores del Estado, y desde ahí podemos acceder a la ficha única del proveedor. Otra manera de acceder es directamente en Google, colocando el texto buscador de proveedores del Estado, el cual ya está posicionado como primer lugar de búsqueda en Google respecto a este título, y desde aquí también podemos acceder al buscador. Bien, el buscador de proveedores del Estado está diseñado en un lenguaje bastante sencillo y entendible, orientado al usuario, ¿no? Teniendo en la parte superior una gran opción de búsqueda en la cual nosotros podemos colocar una o más palabras relacionadas al nombre de la empresa, al RUC o al rubro al cual pertenece la empresa sobre la cual nosotros deseamos hacer una búsqueda. Por ejemplo, si yo quisiera buscar empresas respecto al rubro de construcción, yo podría colocar acá la palabra construcción, e inmediatamente, dándole un enter o dándole clic en la lupa que se muestra en la parte derecha, me van a aparecer los resultados que coincidan con los criterios de búsqueda que yo he incorporado. Adicionalmente, puedo realizar filtros adicionales a la búsqueda, como por ejemplo buscar proveedores según una determinada región, o aquellos, por ejemplo, que se encuentren vigentes y habilitados para contratar con el Estado. Adicionalmente, puedo filtrar incluso por registros, y a partir de ello enriquecer la búsqueda que quiero realizar. Entonces, en la parte derecha se muestran los resultados de la búsqueda a modo de tarjetas y con cierta información que nos permite mostrar información relevante que les permita identificar su búsqueda. Por ejemplo, aparece el nombre del proveedor, a continuación el RUC, los registros en los cuales se encuentra vigente y la última ejecución de un contrato con el Estado que haya realizado, ¿no? Si no hubiese información de un contrato que haya realizado anteriormente, le muestra un mensaje como el que se aparece acá que dice, por ejemplo, no ha tenido contratos con el Estado. Entonces, yo según eso, yo puedo acceder a la ficha dándole simplemente un clic en la tarjeta. Y a partir de ahí me va a mostrar información de la ficha única del proveedor. ¿Sí? La ficha única del proveedor en realidad contiene información de distintos sistemas, tanto del OCE como externos, que buscan centralizar en un solo lugar la información de un proveedor para poder identificar sus características y también saber, por ejemplo, la experiencia con la que cuenta, ¿no? Y cuáles son sus antecedentes para determinar si es o no una buena empresa para la cual yo pueda seleccionar para contratar con el Estado. Por ejemplo, vamos a describir la ficha
de manera rápida, ¿no? En la parte superior tenemos el título de la empresa, ¿no? Cuál es el nombre o razón social, ¿no? Los registros en los cuales se encuentran vigentes, ¿no? Que en este caso son dos, aparecen los registros de bienes y servicios, y si tuviese algunos registros adicionales en los cuales ya no tenga vigencia, van a aparecer en una línea siguiente, ¿no? Con el título que diga no vigentes. Aquí, por ejemplo, se muestra el RUC, ¿no? Un teléfono de contacto que él ha registrado al inscribirse en el RNP, así como un correo electrónico de contacto. Ambos datos han sido registrados cuando se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores. Y adicionalmente mostramos información que estamos obteniendo directamente desde SUNAT, ¿no? Por ejemplo, el estado del proveedor, su condición y un tipo de contribuyente. En este caso, por ejemplo, podemos ver de que el proveedor tiene una suspensión temporal en SUNAT, ¿no? Entonces, ese es su estado que tiene actualmente, pero tiene como condición habido y se trata de una empresa de tipo sociedad anónima cerrada. ¿Sí? En la parte derecha, por ejemplo, podemos ver los antecedentes con los que cuenta un proveedor, ¿no? Para ir viendo históricamente cómo es que ha sido su comportamiento. Se muestran 4 indicadores actualmente. Lo que tiene que ver con las sanciones al Tribunal de Contrataciones del Estado, las penalidades, inhabilitaciones por mandato judicial, inhabilitaciones administrativas que hayan podido ser identificadas. A continuación, tenemos información de carácter societario. Entonces, aquí podemos encontrar quiénes son los socios de la empresa, sus representantes y cuáles son sus órganos de administración. Esta información la obtenemos directamente de RNP, que es la última información que ha sido declarada por el proveedor. Si hubiese una cantidad mayor de socios, representantes u órganos de administración, en esta vista se muestran solamente 2, pero si hubiese una cantidad mayor va a aparecer un enlace como el que se muestra aquí que diga ver todos, desde donde nosotros podemos hacer un clic y nos va a llevar a una vista donde vamos a poder ver toda la información que ha sido declarada por el proveedor respecto a estos datos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el proveedor tiene en realidad 3 socios declarados, un representante y un órgano de administración. Regresamos nuevamente a la ficha y podemos ver que en la parte derecha tenemos un enlace que nos lleva a la experiencia del proveedor, que en este caso es la experiencia que ha sido publicada en el SEACE. ¿A qué hace referencia esta información? Hace referencia a los contratos, las órdenes de compra o de servicios que el proveedor haya podido ejecutar con alguna entidad del Estado. Si quisiéramos ver nosotros cuál es el detalle de esta información, nos vamos al enlace que diga ver detalle, ¿no? Y a continuación, el buscador nos va a mostrar la información de todos aquellos contratos que hayan sido publicados en el SEACE, ¿no? Por las entidades contratantes. Entonces, en este caso del ejemplo, tenemos 3 contratos que ha firmado este proveedor con entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, la empresa Municipalidad Administradora de Peaje, en el segundo, el Ministerio de Cultura, y de la misma forma en el tercero, ¿no? Si esta información es relevante para nosotros, en la parte inferior tenemos una opción para descargar los datos de la búsqueda en un formato Excel. Si quisiéramos ver el detalle de esta información, le damos un clic a una de las tarjetas y a continuación vamos a poder acceder al detalle del contrato, que en este caso se trata de una orden de servicio. Entonces, aquí nos está mostrando la información del detalle de la orden, ¿no? A nivel de detalle, por ejemplo, en este caso no se han publicado documentos desde la plataforma del SEACE. Vamos a regresar nuevamente de la ficha, ¿sí? Y acá, por ejemplo, a continuación, después de la experiencia del proveedor, tenemos información de la constancia de inscripción en el RNP, ¿no? Entonces, si yo le doy un clic aquí en este enlace, el buscador de proveedores me va a enlazar con el RNP y me va a permitir tener la vista de presentación de la constancia de inscripción desde donde yo puedo imprimir esta información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da esta herramienta? Nos da un único punto de contacto para conectarnos con distintos sistemas, ¿no? Y tener la información de manera integrada y centralizada. Aquí tenemos, por ejemplo, integración del RNP, el Sistema del Registro Nacional de Proveedores, información del SEACE, porque tenemos los contratos y tenemos información de las penalidades que se obtienen de esos sistemas. También tenemos información del Tribunal de Contrataciones del Estado, porque tenemos la información de las sanciones. Tenemos información de SUNAT, ¿no? Y también estamos integrando información con otras entidades, ¿no? Para poder identificar impedimentos para contratar con el Estado. ¿Qué entidades son las que ya se encuentran enlazadas actualmente?
pues tenemos integración con el Ministerio de Justicia porque tenemos información de aquellos abogados sancionados y también tenemos información de Servir porque tenemos información de aquellos servidores que hayan sido sancionados. Entonces, vamos a mostrar a continuación unos ejemplos adicionales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la empresa, un ejemplo de la empresa Tailloy, ¿no? Que es una empresa bastante conocida. Es una empresa que tiene inscripción vigente en el registro de bienes y no tiene inscripción vigente, o sea, mejor dicho, está sin vigencia en el registro de servicios. Si nosotros entramos al detalle, ¿no? Así rápidamente, nos va a mostrar información de la empresa Tailloy. Por ejemplo, tenemos que como antecedentes esta empresa tiene 2 sanciones contra el Tribunal de Contrataciones del Estado y ha tenido anteriormente 13 penalidades, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver el detalle de esta información, basta con hacerle simplemente un clic sobre los enlaces que se muestran en los números, ¿no? Y tenemos el detalle de por qué esta empresa ha sido sancionada. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que la empresa tiene 2 sanciones temporales. Tenemos las fechas y los periodos de sanciones, ¿no? El motivo y la resolución emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado para poder tener el detalle de por qué está sancionada esta empresa, ¿no? Entonces esta información nos sirve, por ejemplo, como antecedentes cuando querramos contratar con una empresa. Pero no significa que la empresa tenga una inhabilitación, porque si nos damos cuenta, estas inhabilitaciones no se encuentran vigentes. Esta, por ejemplo, es del año 2005 a 2006 y la que se encuentra abajo es del año 2014 al 2015. Eso significa de que la empresa no está inhabilitada, pero esta información nos sirve como un marco de referencia. Asimismo, tenemos información de penalidades, que en este caso, bueno, hay 13 penalidades, ¿no? Estas penalidades han sido registradas por las entidades dentro del sistema SEACE en el módulo de contratos. Y aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de penalidades, ¿no? Por ejemplo, penalidad por mora, ¿no? Que ha sido registrada sobre un contrato en particular. Inclusive acá tenemos el enlace para poder acceder al detalle del contrato. Y desde aquí yo estoy enlazando la información que se muestra en el sistema. ¿Sí? Uno de los puntos fuertes de la ficha es de que nos va a poder identificar hasta cierto punto, en función a la información que hemos podido integrar, si una empresa se encuentra impedida para contratar con el Estado. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si la empresa estuviese inhabilitada, ¿no? No tendríamos que ingresar el detalle de las etiquetas que se muestran acá en la sección de antecedentes, sino a nivel de ficha nos va a mostrar un indicador que nos diga que la empresa está inhabilitada para contratar con el Estado. ¿Eso en qué nos ayuda? De que no tengamos que ir a buscar a otras fuentes de información si es que la empresa tiene algún impedimento, ¿no? Entonces, vamos a coger un ejemplo, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos que he podido tomar para poder visibilizar lo que les estoy comentando. Si yo, por ejemplo, acá en la parte superior tengo un buscador, yo puedo colocar el RUC de una empresa o también puedo colocar su razón social, le doy clic en buscar y va a mostrarme acá una ficha, ¿no? La ficha, cuando yo ingreso a su detalle, me va a mostrar una etiqueta en la parte superior que me indica de que la empresa tiene un impedimento para contratar con el Estado, ¿no? Inclusive acá me muestra un mensaje que me dice que la empresa se encuentra inhabilitada. Entonces, si yo quisiera saber por qué está impedida para contratar con el Estado, yo simplemente le voy a dar un clic y me va a mostrar un nuevo detalle. ¿Qué comprende este detalle? Este detalle comprende de aquellos impedimentos que el OCE ya ha podido integrar dentro de esta plataforma para saber si la empresa cuenta con impedimentos para contratar con el Estado. ¿Qué impedimentos son los que actualmente tiene el producto ya integrado? Bueno, tenemos integración con el Tribunal de Contrataciones del Estado para poder saber si tenemos inhabilitaciones vigentes, ¿no? Entonces, en este caso del ejemplo, por ejemplo, la empresa sí tiene una inhabilitación vigente, ¿no es así? Entonces, cuando el producto identifica de que hay una inhabilitación que se encuentra vigente y por ende es un impedimento para contratar con el Estado, nos va a mostrar un enlace, ¿no? Para nosotros poder verificar la información que se está mostrando acá, en el caso que queramos corroborar mayor información al respecto. Y este es un link a otro portal en el cual nosotros podemos verificar esta información. ¿Qué otros impedimentos está validando actualmente? Para el caso de personas jurídicas, actualmente tenemos integrados 3. Tenemos el caso de las sanciones con el Tribunal de Contrataciones del Estado, tenemos las inhabilitaciones por mandato judicial
y tenemos las inhabilitaciones administrativas. En el caso del ejemplo, solo nos está informando de que hay una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado, pero también nos está diciendo que no se han encontrado inhabilitaciones judiciales ni tampoco administrativas. ¿Sí? Ahora, en este detalle de página, adicionalmente se muestran dos links de ayuda para poder verificar, por ejemplo, en otros registros, impedimentos para contratar con el Estado. ¿Qué registros son esos? Son el registro del Banco Mundial de Empresas Impedidas o Individuos No Elegibles, y también el registro del Banco Interamericano de Finanzas de Empresas y Personas Sancionadas, para que nosotros podamos hacer una verificación manual. ¿Sí? Vamos a mostrar otro ejemplo, ¿no? De qué otras características podemos mostrar. Por ejemplo, buscamos este root, ¿no? Y acá yo ingreso al detalle de la tarjeta. En este caso también me va a decir que el proveedor se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. Y si yo quiero saber el detalle del por qué, vemos de que se trata de un servidor público sancionado, ¿no? Entonces, la fuente de información, en este caso, es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Y acá nos muestra un link para que nosotros, si queremos profundizar más en esta información, nos vayamos a la fuente misma y podamos corroborar. Por ejemplo, si yo le doy clic al enlace, me va a llevar al mismo portal de Servir, que es un portal público, donde yo colocando los datos que ya la ficha me ha identificado, como por ejemplo el número de documento de identidad, básicamente lo coloco acá. Vamos a hacer un ejemplito. Y acá me muestra, por ejemplo, que la información que está mostrando la ficha realmente está sincronizada con el portal de Servir. Básicamente a nivel de sistemas, los sistemas están comunicando y está verificándose que la información que se muestra en la ficha única del proveedor realmente se condice con el registro de Servir. Y de la misma manera funciona para los registros del Tribunal de Contrataciones, también del Colegio de Abogados, perdón, de los abogados sancionados del Ministerio de Justicia, ¿no? Que son los registros con los cuales nos estamos integrando. Bien, acá hay otro punto más que hasta ahorita no hemos podido mostrar respecto a las bondades que tiene la ficha por las características del proveedor. En estos casos, por ejemplo, he estado haciendo algunos ejemplos con información de proveedores de los registros de bienes y servicios. Pero tenemos una característica nueva que hemos agregado recientemente al producto, que tiene que ver con la experiencia de los proveedores, ¿sí? Como ustedes saben, los proveedores cuando se inscriben al RNP, también cuando hacen su proceso de reinscripción o cuando hacen un trámite de aumento de capacidad máxima de contratación, para poder ser evaluada esta información, se les pide como requisitos los documentos que acrediten la experiencia que tiene ese proveedor, ¿no? Tanto como ejecutor de obras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta información ya está siendo registrada por OCE en una plataforma electrónica que ya ha sido integrada a esta ficha. Entonces, si nosotros buscamos un proveedor, por ejemplo, el que tengo aquí en mi... No, vamos a ingresar a este proveedor. No. Si el sistema identifica que tiene los registros de ejecutor y consultor de obras, va a mostrar un link más, ¿no? Un link que indica experiencia acreditada en el RNP, que se refiere a la experiencia de las obras públicas y privadas que han sido acreditadas tanto por ejecutores y consultores de obras en sus procesos que realizan ante el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, para poder ver ese detalle, yo le doy clic en este enlace que dice ver detalle y me va a mostrar una siguiente vista en la cual yo voy a poder acceder a consultar qué información tiene el proveedor como experiencia que ya ha sido cargada por el RNP en esta plataforma. Por ejemplo, podemos ver de que a nivel de ejecutor de obras no tiene experiencia, ¿no? Pero a nivel de consultor de obra tiene 2 obras que ya han sido, dos procesos o 2 contratos, mejor dicho, que ya han sido cargados, ¿no? Y ya se encuentran disponibles. ¿Qué información es? Bueno, acá tenemos, por ejemplo,
los títulos de los procesos, que es, por ejemplo, un contrato por supervisión de obra y un contrato de supervisión. En el caso estamos hablando de un consultor de obras, ¿no? Inclusive acá yo puedo ver de manera rápida cuáles son las especialidades y categorías con las que cuenta el proveedor. Un resumen de las obras que tiene acreditadas, que en este caso son 2. Ambas obras son de carácter privado, ¿no? Entonces, inclusive la herramienta me da la vista de poder verlo así a modo de tarjetas, o puedo verlo también en modo de listado, lo que me sea más cómodo, ¿no? Vamos a volver a la vista de tarjetas y, por ejemplo, acá me da una información resumida del detalle de la obra, ¿no? Que es la información que se ha registrado. Entonces, si yo quisiera profundizar un poco más en este detalle, le doy un clic en la tarjeta y el sistema me va a mostrar esta información, ¿no? Esta información en la cual yo voy a poder acceder a ver el detalle, ¿no? De la obra propiamente dicha. Entonces aquí tengo el detalle, ¿no? Del contrato, ¿no? Cuál es la especialidad, el objeto de la obra, la entidad que lo está ejecutando, el expediente, ¿no? Si se trata de una obra en consorcio, las fechas de suscripción y la fecha de culminación. Asimismo, voy a poder ver el tipo de consultoría, que en este caso es una supervisión de obra y un sector privado. El sector, perdón, obra privada. Y adicionalmente la referencia de los documentos que han sido cargados por el RNP a la plataforma, ¿no? Y esa es la información que yo voy a poder acceder a ver desde este portal. Entonces acá el buscador de proveedores, ya cuando uno ingresa al detalle de la ficha única, tiene la posibilidad de enlazarse con la experiencia que el proveedor ya ha acreditado en el RNP. Experiencia que el proveedor ya no tiene que, nuevamente, cuando tenga que hacer, por ejemplo, un trámite de aumento, no tiene que volver a presentar, porque es información con la que el OCE ya cuenta y que ya está sistematizada dentro de la plataforma para que pueda ser de acceso público en los casos que correspondan. Ahora, toda esta información, como ustedes han podido ver, es información de carácter público. Yo no he tenido que acceder con un login a través de un usuario y una contraseña, sino que simplemente ingresé a mi navegador desde internet, coloqué buscador de proveedores, por ejemplo, si quise entrar desde Google, y la información está disponible, ¿no? Esta información es accesible por cualquier persona, ¿no? Un ciudadano, por ejemplo, que quiere hacer la fiscalización de alguna obra o buscar los datos de referenciales de un proveedor que está ejecutando una obra dentro de su distrito, tiene la información a la mano. De la misma manera, por ejemplo, una persona que trabaja en el área de logística, que necesita hacer un estudio de mercado, puede buscar información acá para poder identificar proveedores, candidatos para alguna contratación, ¿no? Y ver qué características tiene, qué experiencia tiene, qué antecedentes tiene y ciertos impedimentos que ya estamos integrando. En este proyecto que es la ficha única del proveedor y este producto que ya se ha podido desplegar, contamos ya con estas características ya disponibles para todos nuestros usuarios. No obstante, nosotros venimos trabajando en nuevas características que Roy ya les ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, dentro de la ficha del proveedor tenemos todavía algunas tareas por trabajar y que en realidad ya se están realizando y están muy próximos a venir. Estamos integrándonos ya al Jurado Nacional de Elecciones para poder verificar si las personas que conforman tanto a los socios, los representantes y los órganos de administración de una empresa se encuentran dentro de la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones para validar si es que se trata de una autoridad que se encuentre vigente. Porque el artículo 11 de la normativa nos da ciertas pautas y restricciones respecto justamente a impedimentos para poder contratar con el Estado. Entonces, de la misma manera como estamos trabajando con el Jurado Nacional de Elecciones, también estamos trabajando, por ejemplo, con la presidencia del Consejo de Ministros para integrarnos a la declaración jurada de intereses, de tal manera que podamos tener mayor información que nos permita verificar impedimentos, ¿no? Y en los casos en los cuales no podamos hacer una detección inmediata a través de esta integración de sistemas, mostrarles a ustedes a través de esta herramienta las alertas correspondientes que les permitan tomar decisiones más acertadas. Asimismo, también estamos trabajando una integración con la Autoridad Nacional del Agua, con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Trabajo
para poder integrar certificaciones, como por ejemplo el certificado azul con el ANA, el certificado de empresa segura, entre otros que venimos coordinando con estas entidades, que muy pronto ya lo vamos a ver publicado en esta misma ficha del proveedor, de tal manera que van a haber nuevos elementos que nos van a permitir enriquecer la información que le mostramos, que básicamente nos ayuda a transparentar información de las contrataciones del Estado y asimismo permitir a los usuarios tomar mejores decisiones al momento de realizar una contratación. Gobierno del Perú. El Perú primero.